usted piensa sobre esto que le acabamos de comentar y que nos dijeron la Secretaría Nacional, que por el hecho de ser un grupo ser grupos no contactados, el gobierno no se puede contactar con ellos para hacer una consulta previa o consultarles a ellos la decisión? La Constitución tiene varios tipos de consulta. Una consulta que tiene que ver con los derechos medioambientales que tenemos todos los seres humanos, una consulta que tienen los pueblos indígenas como, digamos, como especificidad de derechos, y hay una consulta prelegislativa. Tres tipos de consultas. Yo creo que esos tres tipos de consultas debió haberse realizado antes de la autorización de la explotación en el Parque Nacional Yasuní. La una, porque toda explotación de petróleo tiene que ver con impactos medioambientales, y eso lo dicen incluso los petroleros, y entonces ahí debió haberse consultado a las comunidades quichuas y a las comunidades mestizas que viven en la zona alrededor del Parque Nacional. Una. Dos, luego, decir que en el Parque Nacional Yasuní no se puede consultar a los no contactados, eso siendo verdad, resulta que en cambio desconocen los derechos de los pueblos indígenas que sí son contactados. Y ahí hay comunidades guauranes, hay comunidades quichuas, y ahí tenía que haberse producido la consulta, a mí me parece. Porque lo que se está explotando del Parque Nacional Yasuní. Y la tercera consulta prelegislativa, ahí también la Asamblea dijo esto: lo que estamos resolviendo no es una ley, dijeron ellos, y como no es una ley, entonces no se hace la consulta prelegislativa sobre la explotación de petróleo en parques nacionales. Y a mí me parece que es una interpretación muy restrictiva de lo que es ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que ley es toda resolución que la toma el Parlamento y que tiene efectos generales. Acá, por ejemplo, se va a explotar el petróleo, que tiene efectos, además de impactos en todo el país, a mí me parece, y también ahí adentro de la... Y si bien no tiene la forma de una ley, es decir, que hay dos debates, iniciativa legislativa, se publica en el registro oficial, sí es una decisión parlamentaria que tiene efectos súper importantes de carácter económico, político, ecológico, y también en los derechos de las personas. Yo creo que debe haber habido también consulta prelegislativa. Entonces me parece que es esto de decir, los no contactados no se puede consultar, por lo tanto no se consulta, no son los únicos habitantes de la zona. El Parque Nacional Yasuní no solamente es del ITT, también es del bloque 31, el bloque 43, hay un montón de bloques que están ahí, y a mí me parece que debió haberse consultado. O sea que, bueno, en este aspecto el gobierno tomó como que la opción de hacer la consulta a la asamblea, más no la consulta popular. No, es que según el trámite legislativo es la declaración de interés nacional para explotar en parques, la hace la asamblea, eso no es consulta. Claro. La consulta es consultar... O sea, la toma de decisión se podría... es un trámite formal que estaba en la Constitución, digamos, reforzado para que la decisión no sea solo del Ejecutivo. Claro. La consulta a la que se refiere la Constitución quiere decir que las decisiones gubernamentales o estatales pregunto a la gente que vive en la zona, porque va a haber impacto en la zona. Y entonces la idea de la consulta no es una mera formalidad, sino que es que la gente sepa cuáles son las consecuencias de la explotación petrolera, pueda decir cómo se afectaría, y que las instituciones estatales sepan qué es lo que está pasando en la zona. Digamos que la consulta es una fuente de información mutua para poder corregir los proyectos en este caso, de extracción petrolera. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que como pasó en Sarayaco, por ejemplo, que ahí si hubiese habido consulta, se hubiera evitado un montón de daños. Entonces, en Sarayaco, por ejemplo, donde se puso la pentolita para hacer la prospección petrolera, en muchos de esos lugares eran montes sagrados. Si es que hubiese habido consulta, la gente hubiera sabido, digamos, las empresas petroleras y el Estado hubiera sabido que hay ciertos lugares donde es de mucho valor cultural, en donde no se puede poner... O sea, se evita un montón de casos con la consulta. Y por otro lado, la comunidad indígena también puede, digamos, puede informarse sobre dónde van a ubicar, cómo van a hacer, dónde van a explotar, qué pasa si es que en los ríos hay un derrame. O sea, la consulta es un espacio de comunicación y de liberación, no solamente es, vea, vamos a hacer esto, le avisamos, chao. Y hay estándares de Naciones Unidas y la misma sentencia de la Sarayaku, donde se establece ahí parámetros para que la consulta sea de buena fe y material de fondo, ¿no?